Cami, vamos a hablar hoy, vamos Sí, a entrar a profundidad en este sexto capítulo, a tocar un poco esas heridas de infancia que así es. hablábamos en el capítulo anterior, Ujú, que dimos un contexto generalizado de con quién se vivía, de con ujú, quién digamos como que las habíamos vivido en esa primera infancia, si con el padre del mismo sexo, si con el padre del sexo opuesto. Y hoy vamos a entrar a hablar de la injusticia y el rechazo, que son las ujú. heridas que vivimos con el padre del mismo sexo. En este Exacto. caso, con nuestra mamá, si somos mujeres, si algún hombre nos está viendo, se sentirá identificado de pronto más con su padre, Padre. con su parte Ujú. masculina. Pero lo que nos trae hoy acá es, vamos a hacer algo diferente y es, Sí, ya no vamos a hablar las dos, sino que tú vas a hacer la entrevista del día de hoy y vamos a sí. hablar un poco de tu experiencia, de Ujú, lo que tú viviste, de lo que tú pudiste identificar con esas heridas de infancia con tu mamá, del ujú, rechazo y la injusticia, cómo te las viviste. ujú. Vamos a estar hablando también un poco como de esas creencias que adquiriste en función de esas heridas, de cómo también trasegaste esta información desde ese dolor, desde ese darte cuenta, desde ese abrir la conciencia, pero también de cómo has venido haciendo el camino y el proceso de sanación y de liberación. Sí, como dices tú, lo vamos a hacer un poquito distinto. ¿Por qué? Porque si vieron el capítulo anterior y si no, los invitamos a que lo vean. Les decíamos que todo lo que Ani y yo les mostramos o trabajamos lo aplicamos primero en nosotras y después lo ponemos al servicio de los demás. ¿Por qué lo quisimos hacer así? Porque creemos que mostrárselo así les va a dar un poquito más de entendimiento de cada una de las heridas y va a permitir que ustedes logren identificarse con cada una de ellas porque las 5 se reflejan en cada uno de nosotros, ¿cierto? En este caso traje pues mi historia porque es una historia muy bonita y que vale la pena decir que esto se mira no con culpa, sino que se mira mucho con amor. Y mi historia es muy bonita porque a lo largo de mi vida, digamos que yo tengo a mi mamá presente, la he tenido siempre presente y digamos que tuve ciertas dificultades en mi infancia con ella, pero que hoy agradezco poder haber entendido esas heridas porque hoy tengo una relación muy distinta con ella y que desde ese agradecimiento yo hoy resignifico esa relación con ella. Ujú. Vamos a hablar entonces primero, Cami, del rechazo, Ok. esta herida que recordemos que se vive en función de un miedo y es el miedo a decepcionar y el Ujú, comportamiento que la acompaña es aislarme, ujú. guardarme, ¿cierto? Callarme un poco y digamos como minimizarme en Así esas es. situaciones. ¿Cómo te viviste tú ese rechazo? ¿Cuándo sentiste o cuándo te diste cuenta y conectaste, digamos, como con esta sensación de pronto de no querer decepcionar y tus conductas estaban siendo, digamos, un poco más desde esa minimización o desde esa falta de confianza? Sí, digamos que yo siempre durante mi infancia, yo siempre sentía, mi mamá siempre estuvo presente de cuerpo, pero yo la sentía ausente de alma, ¿cierto? Entonces digamos que yo sentía un rechazo de ella de alguna, pero no entendía y no lograba entender. Y lo vine a entender ya muy grande de qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y no era porque ella quisiera rechazarme, digamos que literal, desde yo te rechazo, no quiero que seas mi hija, sino que después logré comprender que desde su forma de ser ella también pudo haber vivido con sus padres alguna circunstancia, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya logro entender que ella estaba, digamos que viviendo ciertas circunstancias emocionales, físicas, que le impedían estar presente en alma conmigo, eso me generó como eso que tú dices, o sea, como que me sentí rechazada, que en el hoy, cuando yo hago una transición laboral, eso me hizo reflejar falta de confianza en mí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mi hoy implicaba dar más, como mostrarme más, como quitarme un poquito como esa perfección, ese control, implicaba mucho dar más del 100 de mí. Y ese 100 necesitaba confianza, entonces yo no confiaba en mí, necesitaba apalancarme en certificados, o sea, que yo tuviera un respaldo que me diera esa confianza que yo misma no me la podía dar. Entonces, cuando ya empecé a trabajar en esa relación con mi mamá, pude darme cuenta que es que no estaba suficientemente confiando en mí y que eso venía de esa herida de rechazo de mi mamá. Cami, bueno, y digamos en términos como de ejemplos concretos, ¿dónde sentías tú esa falta de confianza, como esa seguridad en ti que te
digamos como que la identificaste, ¿cierto? Porque tu mamá no estuvo presente, porque tú sentiste un rechazo por su condición, no sé, física, emocional y lo que fuera, pero ¿dónde la viste tú reflejada como en esas situaciones de dónde no confías en ti o dónde no confiabas en ti en ese momento? En mi mundo laboral siempre yo necesitaba como esa validación del otro, es decir, yo hacía las cosas y sabía que las hacía bien porque tenía que revisarlas 80 veces. Y cuando las revisaba 80 veces tenía que tener la validación del otro, es decir, Ani, ¿me puedes revisar esto? Y cuando ya esa persona me decía, ah, no, la veo súper bien, yo ya me sentía tranquila. Entonces la validación externa me hacía dar esa tranquilidad, ¿cierto? De no confío en mí. Si no confío en mí, la confianza me la daba el otro. Otra cosa, otro ejemplo es, yo soy administradora de negocios de profesión, especialista de mercadeo, pero digamos que hace más o menos 3, 4 años yo me dedico a acompañar a personas en el mundo terapéutico. Pero cuando yo arranqué, yo, digamos que me hacía la pregunta de ¿quién va a confiar en mí? Si yo soy administradora de negocios, ¿quién va a confiar en que yo, una administradora de negocios, acompañe a una persona en el mundo terapéutico? Entonces yo empecé a llenarme de cartones, de certificados, de terapias, porque yo sentía que el cartón iba a darme la certeza y la confianza de esto me va a validar, ¿cierto? O sea, casi como que si no te sintieras suficiente. Exactamente, exactamente. Si mi misión y lo que yo sentía, porque yo también creo que, y yo hice también un tema de propósito de vida, y yo encontré que mi misión de vida era eso, servir a los demás. Y digamos que tenía ese don para servir a los demás, pero yo no confiaba en ese don, ¿cierto? Yo estaba confiando en el certificado que tenía por haber hecho esa clase, por haber hecho ese curso, por haber hecho ese diplomado. Incluso yo también le decía a una persona que me acompañaba en su momento, ¿quién va a creer en mí si yo no soy psicóloga ni psiquiatra? Y esa persona me dijo, no, es que no tienen que confiarte, es que tú misma tienes la confianza interna para acompañar a las personas, porque es que a nosotros los que estudiamos más de 6 años en la academia no nos enseñaron a acompañar desde el ser. Y tú sí tienes ese don. Wow, cuando esa persona me dijo eso, yo dije, el camino es desde la confianza. Entonces, esos fueron como los ejemplos que puedo traer acá de donde yo decía, no estoy confiando en mí. Y tú, desde esa no confianza, ¿cierto? Desde ese rechazo inconsciente que no sabías que existía, de alguna manera también te rechazabas a ti. Total, total. Me rechazaba completamente en mí. Y tenías un miedo inconsciente a no decepcionar, ¿cierto? Como que necesito la validación o necesito el respaldo del otro para no decepcionar, porque si lo hago mal y se junta con la otra herida, ¿cierto? Porque entre ellas es muy bonito como se va detonando una con la otra, la herida de injusticia, entonces donde venía tu necesidad de ser perfecta, para no decepcionar, pero también desde el miedo a no ser perfecta. Total. Y ahí la voy a unir ese ejemplo que me pides con el tema de la injusticia y es la perfección, y es, yo tenía mucho miedo a ser mamá, pero a ser mamá, siempre quise ser mamá, toda la vida, pero a ser mamá de una niña. ¿Por qué? Porque no quería que mi historia se repitiera, ¿cierto? Porque yo siempre quise y anhelaba tener una mamá presente, ¿cierto? Una mamá como la mamá que tenían mis amigas, ¿cierto? Ese tema de comparaciones que a veces son odiosas, y yo decía, no, yo no quiero tener una niña, porque no quiero... Que ella sufra lo que yo sufrí. Exactamente. Y me daba mucho palo y era como ese perfeccionismo de, no, esto no me lo puedo permitir, no, no puedo tener una niña, no, no, no. Cuando tuve mi segundo embarazo, cuando me preguntaban, ay, ¿qué crees que va a ser? Yo en el fondo sabía que era una niña, pero yo respondía, no, es un niño, es un niño. Es un niño. Y obviamente Milagros está conmigo y ha sido muy bonito porque en esa sanación con mi mamá, que vuelvo y les digo, yo ya resignifiqué esa relación con ella, hoy la vivo distinta, veo a mi mamá con otros ojos, porque también entendí y me puse en los zapatos de ella, que también es bonito cuando uno sana ese vínculo y es capaz de ver esas heridas, ver la situación de la otra persona, ponerse en los zapatos de esa persona. Entonces, a Milagros la resignifiqué y la relación que tengo con Milagros es absolutamente hermosa. Entonces, ese es el ejemplo también del tema de la injusticia. ¿Y dónde sentías de pronto que esa injusticia se marcaba más en ese perfeccionismo? Es decir, que para ti era demasiado importante que no te podías dar el permiso de ser más flexible, más, digamos, más fluida, más tranquila y que necesitabas que todo funcionara a esa perfección con la única intención inconsciente, y me vas a corregir si no era así, y es de que fueras vista, de que fueras reconocida y de que por fin te sintieras importante para tu mamá. Claro, yo tengo un hermano mayor
hombre, entonces para mi mamá, incluso para mi papá, él era, o así lo sentía yo en su momento, él era todo, o sea, él era el visto, él era el que tenía los permisos, él era el que a todo sí, pero yo no. Entonces yo en él buscando, digamos, que ellos me vieran como yo quería que me vieran, yo tenía que ser perfecta, yo no tenía problemas, yo era buena estudiante, buscaba ser perfecta, las mejores calificaciones, entonces siempre estaba como esa estructura, como esa rigidez mía de tengo que hacerlo todo perfecto para que ellos me vean como yo quiero que me vean. Y digamos que nunca logré en mi infancia eso, porque siempre estaba, incluso en el hoy, cuando yo soy adulta, seguía mostrándose eso, como que por qué él sí y yo no, ¿cierto? Ante los dos, no solamente ante mi mamá. Entonces, en ese perfeccionismo de, incluso también en el mundo laboral y ahora en el tema también de pareja, también en la casa mía propia, es como en el tema del aseo, que también soy un poco psicorrígida ahí, es si esto no se hace así, pues la estructura, el perfeccionismo, tiene que ser de esta manera o si no todo se sale un poco de control. Y Y digamos esta me como, cuesta un poquito más. Esta, yo siento que el rechazo ya, digamos que lo he ido como soltando un poco, pero la injusticia a través del perfeccionismo me ha costado un poco más. claro, y mira que ahí de nuevo, como las preguntas que hacíamos en el episodio anterior es, ¿en dónde, cierto, estoy yo comandada o Exacto. estructurada o programada para ser perfecta para quién? Y que cuando Ujú, tú dices, bueno, ok, sí, soy muy psicorrígida en el orden o en el aseo en la casa, mm. es como que, ay, pues verdad que no tiene que ser tan perfecto, ¿cierto? Sí, Como que sí, ahí sí, mismo sí, sí. uno vuelve y cae en esas situaciones, Sí, porque de eso se trata, como de darnos cuenta en situaciones así diarias. es. Esto muchas veces no es desde el ejemplo de la super, hiper, mega historia, sino en mi día a día, donde yo soy muy riguroso, donde yo soy muy perfeccionista, donde tengo miedo a dejar de ser perfecta para que el otro no me vea o no me Así reconozca o no es. me valide, Ujú. y finalmente darnos cuenta que somos nosotros los que con este, digamos, trabajo de heridas personal nos damos el permiso incluso de, puedo estar flexible, Ajá. puedo permitirme ciertas, digamos, situaciones que de pronto no van a ser blanco o negro, sino que puedo ver Ser colores en el gris. arco Ujú, iris, o ujú. incluso de pronto desde esta sensación a veces de rechazo, de no me tengo que rechazar, y si estoy rechazando algo de mí, ¿por qué creo que voy a decepcionar a alguien si no lo hago de cierta manera? Entonces, como muy bonito ver, digamos, a través de tu historia, en ejemplos concretos y reales, cómo se manifiestan estas heridas y finalmente también como que, ¿qué le dirías a las personas que se identifican o con una sensación de rechazo o con un miedo a decepcionar o con una sensación de injusticia y con un miedo a dejar de ser perfecta? Como que, ¿cuál sería como ese tip como para darles a esas personas de cómo trabajarse, cómo identificar o cómo, digamos, como, sí, cambiar o reformar o resignificar, como tú misma lo decías? Pues hay una frase muy bonita que alguien que quiero mucho me la dio y es lo que hay detrás del regalo mal envuelto, ¿cierto? Y es la incomodidad trae algo bueno, ¿cierto? Y es estar atento a esa incomodidad. Es decir, si hay una incomodidad en algo, como abrirlo y explorarlo más. O sea, esa incomodidad trae algo y si yo me siento incómodo con algo, explorémoslo más. ¿Por qué me siento incómoda? ¿Qué es lo que me hace sentir incómoda? Y si yo logro entender qué es lo que me hace incómoda, profundizo ahí. Es que me siento incómoda cuando trato de que todo salga perfecto. ¿Por qué eso me hace sentir incómodo? Porque es que entonces si sale perfecto es porque pierdo el control y si pierdo el control y empiezo a explorar a ver qué logro encontrar. Porque también es cierto y pueden estar pensando que sí, es muy fácil decirlo porque ya lo trabajaste y esa es la idea, si sienten que no es fácil, pues encontrar quien los acompañe. Pero un consejo válido es, en esa incomodidad debe haber un regalo mal envuelto. Entonces, permítanse sentir la incomodidad, explorarla a través de qué, si ustedes son capaces o a través de alguien que los acompañe. Pero esa incomodidad es valiosa. Entonces yo creo que ese es el consejo que yo podría darles. Incluso ahí me lleva a otro lugar muy Ujú. bonito y es
hacerme cargo. a hacerme cargo. ¿Cierto? Porque es que cuando yo exploro, cuando hago doble clic Sí. en ese regalo, digamos, mal envuelto y empiezo a quitarle esas capitas y lo empiezo a ver es por qué a mí me detona, Claro. por qué a mí me parece injusto Ujú. o por qué estoy rígida o por qué me incomoda que no sea perfecto lo que la otra persona hace, dice o lo que sea, o por qué me incomoda, digamos, como esta sensación de distanciamiento, de rechazo, es que tiene que ver conmigo, Claro. porque lo que hacemos normalmente es ponerlo en los demás. En los demás. Es que tal persona hizo esto, entonces la otra persona es la que tiene que cambiar. Así es. Y pasamos la vida así, ¿cierto? Como entregándole, como digo yo, la basura al vecino otro. y no me hago cargo de recoger mi propia basura y de hacer ese doble clic en lo que a mí me está incomodando Así o me es. está pasando. Así es, así es. Cami, gracias No, por este ustedes. espacio, por también permitirnos a través de tu historia entrar en tu vida, en tu alma, en tus emociones, Ujú. en esta parte, digamos, como tan vulnerable, pero Sí. no débil, sino bonita de poder conectar con tu historia para las demás personas. Y pues nada, recuerden que estamos en ¿Y qué más es posible? Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.